Muy buenas tardes, mis queridos hermanos de Iglesia Bíblica Emmanuel. Bienvenidos una vez más. Felicidades a todos los padres. El día de hoy, ayer tuvimos un tiempo bien bueno, interesante en el lago con los padres compartiendo. De verdad que fue un tiempo de bendición. De verdad que le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos de Iglesia Bíblica. Bienvenidos una vez más. También están sintonizando a través de la plataforma de YouTube. Bien sea que lo vea en vivo o en diferido, bienvenidos y bendiciones también para ustedes y feliz Día del Padre. Como bien decía nuestro pastor, vamos a continuar con el sermón del domingo pasado. Nosotros hablamos acerca de los requisitos de los llamados para guiar la iglesia. Y vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a considerar versos del 1 al 13. Vamos a terminar la sección de los obispos, de los ancianos, como efectivamente habíamos comenzado el domingo pasado, y hablaremos un poco también del rol de los ancianos. 1 Timoteo capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Señor, damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, hacia las familias que conforman la Iglesia Bíblica Emmanuel. Gracias, Señor, por este tiempo. Vengo ante ti, Señor, como un vaso, Señor, de barro. Señor, te pido que mires más allá de mis capacidades, mis limitaciones. Sabemos que este es un tema importante, Señor. Pido que me uses, Señor, como tú desees, pero que tú, Señor, seas glorificado y tu iglesia sea edificada. Damos gracias, Señor, en los méritos de Cristo. Amén. Para el apóstol Pablo era muy importante que Timoteo entendiera el funcionamiento de la iglesia. Este funcionamiento debía ser de tal manera que la verdad del evangelio pudiera ser sostenida. Y por supuesto, el liderazgo de la iglesia era importante para el cumplimiento de la tarea de predicar el evangelio y también ser testimonio de la verdad de Dios. Pero el liderazgo de la iglesia tenía que ser, o tiene que ser, un liderazgo calificado. Y la calificación del liderazgo de la iglesia está prescrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en los versículos que acabamos de leer de 1 Timoteo 3. Ya habíamos mencionado parte de los requisitos el domingo pasado. También está prescrito en Tito 1, y todas estas porciones nos dan una idea completa de lo que se espera de un líder dentro de la iglesia. Entonces nosotros
estamos arribando hoy a las características restantes que, si se quieren, encierran el pensamiento y reafirman la importancia de lo que es la irreprensibilidad que Pablo menciona en el versículo 2. La última característica que habíamos mencionado en el sermón anterior fue que el obispo tiene que ser apto para enseñar. Ya nosotros lo habíamos explicado y de verdad que esto es algo vital que sí o sí el anciano debe tener. El obispo tiene que tener el don de enseñanza, o sea, que sea hábil con el manejo de las escrituras para comunicárselos a otros, para enseñárselos a otros. Pero por supuesto, él tiene que nutrirse primero para poder enseñarlo. Tiene que vivirlo. Y eso es lo que básicamente separa de un pastor y un diácono. Precisamente ese requisito. Las características mencionadas por su parte para un diácono están mencionadas a partir del verso 8, como lo habíamos dicho. Básicamente son las mismas, salvo que como le acabo de mencionar, no se le exige que sea apto para enseñar. Le había mencionado también que el hecho de que un cristiano no tenga ese don de enseñanza no quiere decir que sea un mal cristiano como tal. Pero la palabra es clara en cuanto al liderazgo que debe la persona que vaya a estar a cargo dentro o el cuerpo de ancianos que estén a cargo de la congregación. Ya hablaremos un poco más adelante acerca de la función del diácono. Bueno, la próxima después que debe ser apto para enseñar, la próxima es que el anciano no es dado al vino. Los ancianos no deben ser dados al vino. Es a partir del verso 3, si ustedes observan, que Pablo comienza a dar las cualidades de forma negativa. O sea, dice que no es dado al vino, no es pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, etc. No dado al vino expresa que un anciano no tiene la reputación de ser un bebedor. No significa necesariamente de que un pastor no puede tomar. Eso no es lo que no dice el texto. Algunos piensan que sí, pero no necesariamente significa que no puede tomar. Y la realidad, si nos ponemos a analizar un poco, para un pastor será mejor la abstinencia. Será mucho mejor la abstinencia será mucho mejor la abstinencia que el hábito de tomar, aunque sea poco. Hay iglesias que en su cuerpo de ancianos, ellos toman la decisión en su cuerpo interno de ancianos, ellos toman la decisión de no tomar. Más que todo por el bien de la congregación, pero eso tampoco se debe malinterpretar en el sentido de que no puede caer en algo como legalista, el hecho de que no puedes tomar, o sea, de caer en ese extremo, ¿no? Entonces, es mejor que entonces el anciano, el pastor, practique la abstinencia. Por supuesto, no hace falta mencionar las consecuencias y el daño que hace el alcohol. Quizás muchos de ustedes lo habrán visto en familiares, en conocidos o amigos, el daño que puede producir el alcohol cuando controla a una persona. De verdad que es un peligro. Observe lo que dice Isaías. Me llamó mucho la atención esta porción. Isaías 28. Es muy gráfico lo que describe aquí Isaías. Isaías 28, versos 7 y 8. Dice: pero también estos se erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio.
porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. En la mesa de los sacrificios del tabernáculo, en el templo, allí todas esas mesas estaban llenas de vómito, porque los líderes espirituales estaban errando con la sidra, se emborracharon, estaban errando con la bebida. Y wow, es bastante gráfico y es lamentable. Y hay otros pasajes también en el Nuevo Testamento que se refieren a lo mismo. En líneas generales, en conclusión, una persona que esté liderando en la iglesia no puede estar controlado por el alcohol, lo descalifica. La otra característica, no es pendenciero. La expresión pendenciero en el griego literalmente significa que no es una persona que se está dando a los golpes por todos lados. Y es que la realidad es que un pastor no puede ser un hombre que tiene la inclinación a irse a las manos. Se han escuchado, hay tristes historias de pastores que se han peleado, que son pendencieros y tienen inclinación a mostrar pelea, y mucha gente no lo cree, pero eso pasa. Y también pendenciero no necesariamente quiere que se vaya a las manos literalmente, eso va un poco más allá. También pendenciero quiere decir que un anciano no debe manejar un lenguaje gestual que denota pelea, o sea, que tenga una actitud de pelea, de palabras amenazantes o hirientes. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El pastor, en su vida de iglesia, en su vida social, se relaciona con muchas personas. Y muchas veces hay situaciones delicadas que llevan al pastor a sentirse frustrado o a molestarse. Entonces, si este hombre no está controlado por el Señor, en un momento difícil va a usar malas palabras y va a tener actitudes y definitivamente no va a terminar bien. Y en esas mismas actitudes un pastor no puede decirle a alguien, bueno, yo soy honesto, yo le digo las cosas a la gente de frente, se lo digo de frente. Yo digo las cosas de frente, yo soy directo. Yo he escuchado pastores hablando así, pero al expresarse de esa manera, muchas veces eso es un engaño, expresarse así, y es un error porque el pastor debe tener mucho cuidado en la manera en que uno en que expresa eso, porque ciertamente está ocultando, es la forma de ocultar la incapacidad de mostrar gracia y el carácter de Cristo. Y básicamente no necesariamente significa que se digan sin cariño. O sea, hay líderes así, lamentablemente, y uno tiene que ser amable. Uno debe razonar las palabras con gracia. Y viendo el texto, el ser amable no contrasta con no ser pendenciero. Y esa es la próxima característica, amable. ¿Qué significa amable? La palabra amable es un vocablo que no es fácil de traducir, pero abarca varias cosas, como por ejemplo que alguien que es amable es alguien que es bondadoso, paciente, servicial, gentil, clemente. Todos esos son términos que nos ayudan a captar este amplio espectro de significado que tiene la expresión amable. El pastor, el líder que es amable, tiene a Jesús como su modelo, a Jesucristo como ejemplo. Tiene a Jesús como su ejemplo de actitud en trato y aplica particularmente aplica particularmente de manera útil al pastor, porque tiene que ver
muchas veces con la capacidad de perdonar el fracaso de otros y hacerlo fácilmente. Note que lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 2:24, 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Es decir, no es una opción para el pastor. Observen allí, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Qué significa la palabra contencioso? Una persona contenciosa es alguien que es polémico, alguien que le gusta discutir, que tiene la fama de discutir mucho, que no le gusta que le lleven la contraria, alguien que siempre recuerda alguna ofensa que hicieron. Entonces un líder espiritual no debe. De cierta manera, el anciano pastor de cierta manera debe tener mala memoria en el sentido de que olvide todas esas ofensas y perdonar cualquier ofensa que haya recibido por parte de algún creyente o por parte de una persona y ser amable con ella. Debe ser amable. Apacible, la otra característica. Apacible viene de paz, Y no es solamente que es una persona que es pacificador, sino también alguien que no discute por todas las cosas, una persona apacible. Significa literalmente que no busca contienda, no busca pelea. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Imagínense un pastor que no sea apacible, que siempre es complicado, que siempre tiene algo que criticar, y si se ponen a ver, ciertamente está relacionado con ser pendenciero, pero es un problema interno que tiene que ver con su actitud, con su mala actitud con que trata ciertas situaciones. La próxima característica, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. De las cualidades que nosotros tenemos allí, es el primer enfoque que hace Pablo sobre el liderazgo en la vida del pastor. Pablo utiliza la palabra gobernar, utiliza también la palabra sujeción y utiliza la palabra cuidado, eso es en los versos 4 y 5, que en cierta manera esas palabras no las podemos descartar a la hora de interpretar esto. En la epístola y en otras partes del Nuevo Testamento, la expresión de gobernar siempre tiene que ver con el liderazgo. Noten el verso 12 del capítulo 3, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Fuera también de las epístolas pastorales nos encontramos la misma idea en 1 Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Es un sinónimo de y os gobiernen. Es la misma palabra. En el Señor y os amonestan. Y a manera general, la idea de dirigir, de gobernar, de presidir, es una cualidad que debe existir no solamente en el pastor, sino también en alguna persona que tenga capacidad de liderazgo, que no sea un pastor. Eso, un ejemplo de eso lo podemos ver en Romanos 12:8, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que gobernar tiene que ver con liderazgo. Tiene que ver con liderazgo, con el gobierno y con la responsabilidad. Ahora, esta palabra gobernar en el griego es proistemi, que quiere decir que da con la idea de ir adelante, de llevar la batuta, de ayudar, de proteger.
Es la idea de cuidar. Y ciertamente la idea de cuidar está en el versículo 5, que es cuando dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, en este mismo ejemplo, el Señor Jesucristo, observen qué interesante es esto, Él les dijo a sus discípulos, en Lucas 22, 26, 27, dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La palabra gobierno tiene que ver directamente con servicio en este contexto. Y eso es lo que hace el pastor. El pastor está sirviendo, además de enseñando. Por supuesto, hay que acotar también de que el gobierno pastoral no es un gobierno tirano, no es un gobierno dictatorial, no debe ser un gobierno déspota, pero es un gobierno. Y es un gobierno. Entonces, a veces nosotros tendemos a pensar de relacionar gobierno con tiranía. A veces también lo relacionamos con despotismo, y sabemos que esto es un peligro, porque en Primera de Pedro 5 dice que los ancianos deben gobernar no teniendo señorío de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. El mandato es a no tener señorío, que el mandato a no tener señorío implica que hay una responsabilidad de gobierno que debe, y esa responsabilidad tiene que ser ejercida en humildad, siendo ejemplo. Entonces, esto es lo que define la naturaleza de gobierno. Debe cuidar, debe servir. Esa es la idea. Ahora, en este versículo, Pablo también está hablando de gobernar bien su casa, pero la idea es que está comunicando igualdad en cuanto a la iglesia, que es lo que va a definir en el verso 5. Ahora, ¿qué significa gobernar bien? ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es esa regla que define lo que está bien? ¿De dónde sacamos la idea de lo que está bien? Bueno, uno va a decir que obviamente esa idea uno la saca de las escrituras. De las escrituras, claro que sí. Y porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. O sea, es lo que creemos y lo que practicamos. Pero esa palabra, en la palabra bien, está incluida la idea de hacer las cosas de una forma satisfactoria. Es el concepto de algo bien hecho para obtener resultados esperados. Entonces, uno gobierna su casa de forma satisfactoria, obteniendo los resultados esperados con los hijos, con la administración y con el hogar. Por supuesto, el énfasis que hace Pablo aquí no está puesto tanto en la calidad de la actuación, sino que aunque ciertamente forma parte de ella, él no toma en cuenta tanto la calidad, pero se toma en cuenta en hacer las cosas de manera correcta. En hacer las cosas de forma correcta y hacerlo a través de los medios correctos. Entonces, ¿por qué Pablo está enfatizando la realidad de que hay que gobernar bien la casa? Porque se espera que el pastor gobierne bien la iglesia. Así como gobierna bien su casa, se espera que el pastor también gobierne bien la iglesia. El gobierno bien desarrollado en la iglesia, el que se refleja por lo que en su casa, tiene que ver en la iglesia con el cuidado de obedecer la palabra de Dios, de no hacer caso a falsas enseñanzas, de tener un buen testimonio y en ser fiel en hacer lo correcto. Entonces, ¿cuál es el entorno que Pablo está mencionando aquí? Bueno, es el entorno de la casa. Y hay una pregunta retórica en el verso 5. Dice, una pregunta retórica es una pregunta que uno está esperando una respuesta, o que uno da por entendido cuál es la respuesta. Esa pregunta es la que define los parámetros a través del ejemplo de lo que ocurre en el hogar.
Así que este es el punto, que es que el pastor debe ser un buen administrador, tiene que ser un buen administrador de su hogar, pero todo lo que está conectado en su hogar o a su hogar. Es un administrador espiritual, es un administrador práctico y también vela por muchas cosas. Y esta administración práctica y espiritual del pastor y de todos los padres, por supuesto, se adquiere a través de las escrituras y del mandato de cómo, como dice Proverbios, de cómo criar a los hijos, las disciplinas espirituales. Todas estas cosas están conectadas a las escrituras y para que todos los creyentes la puedan poner en práctica, pero principalmente el pastor, que tiene que ser ejemplo y tiene que modelar esto. Acuérdense que estamos hablando dentro del entorno de lo que es irreprensible. No tiene el hábito, que no tiene el hábito de conducirse de manera incorrecta. En esos mismos versos 4 y 5 también nos da la libertad de saber que podemos ver la figura del hogar y sacar conclusiones de esta figura y en cierta manera trasladarlo a la iglesia, llevarlo a la iglesia. Hay unas cosas que se aplican y otras que no. Y todo padre y todo líder de iglesia lo va a entender. Por ejemplo, los padres, los que somos padres en el hogar, nosotros tenemos que priorizar algunas cosas sobre otras. Nosotros también no se puede complacer a todos en la casa. Un padre en su hogar debe obrar con justicia, con equilibrio. También deberá llamar la atención en muchas ocasiones. Tendrá que proteger, tendrá que cuidar sus posesiones, aplicar disciplina. ¿Y cuántas cosas no ocurren en la casa que muestran el liderazgo? Y luego todas estas cosas que les acabo de mencionar, luego trasládelo de la casa a la iglesia. O sea, donde el pastor tiene que hacer la voluntad de Dios y no complacer a nadie. Y tiene que priorizar el pastor unas cosas sobre otras, tiene que obrar con justicia, disciplinar a alguien. Por supuesto, no todo el mundo tiene el temperamento igual, entonces tiene que lidiar con ciertas personas que es difícil. Entonces, tiene que llamar la atención, tiene que proteger a la iglesia de cualquier persona que venga a enseñar falsa doctrina. Pero lo que es más importante es que el pastor tiene que estar pendiente y está a cargo de dos aspectos, que es la salvación y la santificación. Todo lo que un padre haga en el hogar tiene que ver con la salvación de su casa y la santificación en el hogar. La salvación de sus hijos, la santificación de su esposa, de sus hijos. Y esto es lo que el Espíritu Santo implica como meta general, hacia la cual con un pastor debe predicar a que las personas sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad, pero también debe predicar para que esta salvación se haga evidente a través de una vida santificada, poniéndose él como ejemplo. El apóstol claramente también coloca, el apóstol Pablo claramente coloca la relación del pastor padre con sus hijos, el pastor y la relación con sus hijos en un lugar determinante, porque los hijos funcionan como los gobernados. Ellos, junto con el resto de la familia, obviamente, conforman la primera y más importante iglesia del pastor. ¿Cuál es la iglesia más importante del pastor? Su familia. ¿Cuál es la iglesia más importante de un padre de familia, de un padre creyente? Su propio hogar, su propia familia y su iglesia, los que son más cercanos a él. Por eso Pablo señala dos cosas: que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. El término
aquí que dice que tenga a sus hijos en sujeción es un término militar, porque comunica rango de autoridad que tiene personas bajo su mando. Y eso aplica también a todos los padres, no solamente al pastor. Y el pastor tiene que entender, como dice un comentarista, que hay una línea fina entre demandar obediencia y ganársela. Hay una diferencia, hay una línea fina entre demandar obediencia y ganarse. El padre demanda obediencia de sus hijos. Este padre, el tal, debe ser consistente en su rol como padre, como guía, como mentor, porque es su modelo inmediato. Por eso, como decía el pastor al principio, ¿no? de la importancia de la figura paterna en la familia, figura de autoridad, que lamentablemente la sociedad está escasa. Entonces, si el padre demanda obediencia, como les dije, el tal debe ser consistente en su rol de padre. La expresión con toda honestidad, la honestidad tiene que ver con la vida externa, con la vida que ven todos a nivel externo, porque sostiene la piedad interior, y la piedad interior en una honestidad exterior, es decir, la sujeción de los hijos debe reflejar el carácter del liderazgo de su padre. Es una respuesta. Por supuesto que el padre no debe ser un abusivo o un tirano que aplaste el espíritu de sus hijos con severos castigos, ya sea físicos o verbales. Sabemos que obviamente no hay hijos perfectos y no podemos librarlos de los problemas de este mundo. Y bueno, todos los papás lo sabemos cuando los hijos entran a la edad difícil, porque también uno pasó también por la adolescencia y nosotros sabemos esas cosas, que esos problemas van a venir, pero si madres cristianos no escapan de ese problema, tienen problemas en la crianza de sus hijos, los padres cristianos, pero esos padres resuelven los problemas, buscan resolver los problemas de sus hijos en piedad, en oración, están comprometidos con sus hijos de manera responsable y diligente, guían a sus hijos de la vida. Resumiendo este punto, un pastor debe gobernar la iglesia bien. Si sabe gobernar su casa bien, debe ser un ejemplo en su familia para que pueda ser un ejemplo en la iglesia, en su propia iglesia. Debe tener evidencia, el pastor, el anciano debe tener evidencia de cuidado en su casa para después él lo pueda trasladar al cuidado de su propia iglesia. Y debe hacerlo, la manera de hacerlo, debe hacerlo con una forma que es con sujeción, es decir, que los hijos de los ancianos reflejen en su actitud de sujeción el liderazgo de su padre. La iglesia en sujeción está reconociendo el liderazgo también, el liderazgo del pastor, también porque la iglesia en respuesta quiere sujetarse a ese liderazgo piadoso. La otra característica de un pastor no debe ser un neófito. Esta palabra es particular porque porque esta es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y la palabra neófito da la ilustración de algo y lo que ilustra es un árbol recién plantado, un árbol pequeño, un arbolito pequeño recién plantado. Eso es lo que ilustra Pablo aquí, ¿no? Pero si uno se pone a ver la ilustración, el arbolito tiene dos problemas. Uno, que no tiene una raíz profunda y no tiene chance de dar fruto. Y ese es el principio que ilustra Pablo aquí. Un arbolito recién plantado no puede soportar las ráfagas de viento fuerte. Y tampoco puede soportar el frío. La idea es que
el que va a ser pastor, el que va a ser anciano, no debe ser una persona, no puede ser una persona recién convertida. Y no está hablando de la edad de la persona, sino en el tiempo en el que ha sido cristiano. En pocas palabras, la experiencia es importante en el caminar del Señor. Aparte del llamado, del deseo, tiene que haber una evidencia de que camina consistentemente en los caminos del Señor antes de ponerle esa responsabilidad que amerita carácter y es pesado para una persona que para una persona que es recién en la fe. Y esto también engloba que no puede serlo alguien que ha tenido poca oportunidad para mostrar o para probar su fe. Así que está claro que una persona recién convertida no puede ser un pastor por esas razones. Y en cierta manera esto no tiene que ver con su posición delante de Cristo, porque un hombre recién convertido tiene todo el Espíritu Santo, tanto como un pastor que tiene tiempo en el ministerio. En esta posición delante de Cristo espiritualmente, él está en una posición delante de Cristo espiritualmente de la misma manera que lo está un pastor que tiene tiempo, que tiene años. O sea, no tiene nada que ver con teología, no tiene que ver con el estado espiritual de la persona en cuanto a su posición, pero sí tiene que ver en cuanto a la práctica de su vida cristiana. Por último, el pastor, obispo anciano, debe tener un buen testimonio. Dice el verso 8, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y nosotros podemos ver que este verso es una demostración de lo anterior que se dijo. Es una verdad. Es una persona conocida por su buen testimonio fuera de la iglesia, el anciano. Y solamente ese testimonio delante de la gente de afuera solo puede, es solamente algo que puede pasar con un cristiano con madurez. Si tiene buen testimonio es porque ha tenido tiempo caminando con el Señor y eso se refleja en su conducta y en su carácter. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Primera Tesalonicenses 4:12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, el testimonio de la gente de afuera es importante. Porque por lo general la gente de afuera es la gente que conoce lo que no conoce la gente de la iglesia. Que usted ve regularmente cuando hace las compras, o la gente que usted ve cuando va en su entorno laboral, la manera como los trata, cómo les habla, y es el vecino también que lo conoce usted. Si usted grita en su casa que no sabe nada de la gente de la iglesia, entonces los de afuera en realidad saben cómo uno es de verdad. Es necesario, hermanos, es necesario tener un buen testimonio. El liderazgo de la iglesia no debe provocar un mal testimonio y no debe hacerlo por conductas que son moralmente comprometedoras. Nosotros cuántas veces nos hemos escuchado a personas que no quieren saber nada de la iglesia, nada del evangelio, porque conocen personas creyentes que profesan este evangelio pero viven como demonios. Son unos hipócritas. Profesan ser ángeles, pero niegan la piedad de sus propias vidas. Ya para ir finalizando, ya podemos ver que la Biblia tiene una serie de requisitos claros, tanto para los diáconos como para los ancianos.
y su posición delante del grupo de creyentes. El oficio ahora del diácono, en la Escritura se estableció para manejar los asuntos prácticos de la iglesia. La palabra que se traduce para servir es la palabra griega diakonein, que se deriva de una palabra que significa asistente, mesero o el que sirve las mesas. Uno ministra a otro. Entonces, el ser diácono es alguien que sirve las mesas, alguien que está en que su función es servir. Los primeros diáconos fueron un grupo de 7 hombres de la iglesia de Jerusalén que fueron nombrados para trabajar en la distribución diaria de los alimentos. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 6. Por lo tanto, un diácono es alguien que sirve a otros en un cargo oficial de la iglesia. Obviamente es un complemento para los ancianos o los pastores. Y como pudieron apreciar, los requisitos de un diácono son similares a la de un obispo, de un anciano, de un pastor. Dice 1 Timoteo 3, del 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es de que estos requisitos son simples y directos. Tanto el diácono como el obispo, el anciano, el pastor, debería ser hombres maridos de una sola mujer. Deberían ser hombres de carácter ejemplar que gobiernan en su casa de una forma bíblica. Y la única diferencia considerable entre estos dos conjuntos de requisitos es que el obispo, el anciano, el pastor, debe ser apto para enseñar. Mientras que la enseñanza no se mencionan los requisitos como un requisito indispensable para los diáconos. Hermanos, nuestra oración debe ser que Dios provea hombres con calidad de ser ancianos y diáconos que son llamados para el ministerio. Todas esas cualidades no se limitan solamente a ese liderazgo o a esos hombres, sino más bien que son cualidades que todos los creyentes debemos tener, que nosotros los creyentes debemos buscar, y no son cualidades que son inalcanzables. Nosotros, si dependemos de la ayuda del Señor, nosotros podemos alcanzarlas y desarrollarlas, y sea Dios formando nuestro carácter como el carácter de Cristo, y ser testimonio también de los de afuera que nos están observando. Y en cierta manera eso nos ayudará a poner la reputación del Evangelio en alto. Damos gracias al Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta en esta tarde, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos sostienes y nos guías. Señor, te pido que nos ayudes, que nos ayudes, Señor, como creyentes a desarrollar todas estas habilidades que mencionan, todos estos requisitos que menciona 1 Timoteo 3. Qué importante, Señor, qué importante es que nosotros podamos desarrollar ese carácter. No solamente los líderes de la iglesia, sino también todos los que conformamos la iglesia. Que ese sea nuestro deseo, Señor, de crecer en conocimiento y en práctica, que podamos ser ejemplo de hombres y mujeres piadosos, Señor. Damos gracias, Señor, también por la vida de nuestro pastor, que está a cargo de esta congregación, que has puesto esta buena obra en él. Pido que seas tú fortaleciéndolo, guiándolo, Señor, que
Él siga siendo ejemplo, Señor, y que todo lo que ese esfuerzo, Señor, sea recompensado de tu parte. Damos gracias, Señor. Ayúdanos cada día y guíanos, Señor. Damos muchísimas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.